Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase práctica de hidráulica general y aplicada, en donde iniciaremos con la unidad número 2, que corresponde a la hidrostática, y nos centraremos en el estudio de los manómetros o piezómetros. Los manómetros simples o piezómetros son instrumentos que emplean la columna de líquidos o de un fluido para determinar una diferencia de presión. Se utilizan para medir presiones relativamente bajas de, por ejemplo, un fluido que fluye dentro de una cañería. El primero que vemos aquí en la imagen es un piezómetro elemental, donde, suponiendo que esta circunferencia representa una tubería de agua, en la cual nosotros hacemos un pequeño orificio y colocamos un piezómetro. Podría ser, por ejemplo, una manguera de cristal. Este piezómetro mide la presión que se encuentra en este punto A través de la columna de agua que asciende por él hasta lograr el equilibrio con la presión atmosférica. La presión que aquí obtenemos siempre será relativa. Habrán visto que tenemos diferentes formas de establecer la presión relativa, que es la presión relativa a la atmosférica local, o la presión absoluta, donde a un determinado punto le sumaremos la presión atmosférica. Este tipo de manómetro elemental, el simple, es utilizado para presiones pequeñas, suponiendo que este fluido es agua y el que contiene el manómetro también. No es utilizable para presiones negativas y es muy impráctico para medir grandes presiones. La presión en el punto A estará dada por esta ecuación que vemos aquí, igual a gamma, el gamma, suponiendo que esto es agua, del agua por H. ¿Por qué decimos que es poco práctico para grandes presiones? Si suponemos que aquí tenemos una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, eso equivale a 10 metros de columna de agua. O sea que deberíamos tener una, por ejemplo, manguera de cristal o un tubo de vidrio de 10 metros de longitud. Eso es poco práctico. Tampoco sirve para presiones negativas, porque si no aquí tendríamos un descenso, cosa que no es permitido, sino que estaríamos tomando aire. Entonces aparece este segundo manómetro que vemos aquí, donde tenemos un meñisco inferior. Esto nos permite la lectura de presiones negativas. Si partimos de la ecuación de equilibrio en el punto A menos el gamma por H, de aquí hasta este punto que vemos aquí, lo vamos a marcar, hasta este punto que tenemos aquí, por las propiedades que hemos visto y analizado, cuando nos movemos horizontalmente sobre un mismo fluido, la presión es la misma, por lo que esto será igual a 0 o igual a la presión atmosférica, digamos. Vamos a suponer igual a 0. Por lo que, despejando, nos quedará, vamos a escribirlo aquí, que la presión en A será en este caso igual a menos H por el gamma. Disculpen la improlijidad, pero no es tan fácil con el mouse. Esto nos permite este tipo de
manómetro nos permite medir presiones negativas, es decir que en este punto, en el punto A, tengo una presión menor a la relativa local. Este tercer manómetro que vemos aquí tiene dos fluidos distintos. El primero, además del meñisco que vemos aquí, tiene un fluido distinto. El primero, que es correspondiente al que se encuentra en la tubería, podría ser agua, y luego uno de normalmente mayor densidad. ¿Qué nos permite este fluido de mayor densidad? Que con una columna de este fluido de menor altura yo puedo medir una mayor presión. ¿Y cuál es la ecuación de este equilibrio? Nuevamente partimos de la expresión en el punto A, la presión en A, por la ley del manómetro, cuando descendemos es positivo, será más H2 por el gamma 1. Llegamos a este punto. Entre este punto y este punto la presión es la misma, por lo cual no es necesario sumarlo. Y aquí restaremos menos la altura H1 por el gamma 2. Todo esto será igual a la presión en este punto, igual a 0. Digamos. Despejando de aquí la ecuación obtendremos la presión en A, que será igual a H1 por gamma 2 menos H2 por gamma 1. Si suponemos el mismo ejemplo que aquí teníamos, que tenemos que medir una columna de 10 metros de 1 kilo, equivalente a 10 metros de columna de agua, algo poco práctico, podríamos poner un fluido mucho más denso que el agua, por ejemplo, mercurio, que tiene una densidad relativa de 13,6 aproximadamente. Eso nos descendería el nivel a menos de 1 metro. Entonces podríamos medir altas presiones con un simple dispositivo de un tubo piezométrico. Vamos a realizar un ejercicio que me dice determinar la presión en el punto M cuando A es cuando A es agua y B mercurio, donde el gamma del mercurio es 13.600 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos y el Z es 38 centímetros e I es igual a 76 centímetros. Viendo los datos, deberán darse cuenta que en estos ejercicios y los que encontrarán en la guía, los gráficos son meramente representativos, digamos, es para tener una idea del manómetro, pero no son equivalentes, no están escalados y no se condicen con las medidas que allí tienen. Y el punto 2 nos dice qué sucede si A es aceite con un determinado peso específico y B un fluido con una densidad relativa de 1,25. Para el primer punto tenemos los datos partiendo del punto M. Primero marcaremos los puntos de inflexión. Partimos de M, tenemos punto de inflexión aquí donde se produce el cambio de fluido. Aquí nuevamente tenemos un vértice, nuevamente aquí en el punto donde se logra este mismo equilibrio y después el valor de Z. Aquí lo vamos a hacer completo el cálculo. Yo recomiendo que inicien así y luego cuando se den cuenta del procedimiento iremos reduciendo términos. Entonces partimos de M, la presión en M será más el gamma sub A por la distancia I, más el gamma sub B por esta distancia X que desconocemos, menos el gamma sub B por la misma distancia X, porque ahora ascendemos, menos gamma sub B por la distancia Z. Todo esto será igual a 0. Cancelamos los términos que se repiten, porque son iguales y opuestos, y nos queda que la presión en M será igual a
gamma sub b por z menos gamma sub a por i. Si le damos valores numéricos a esta expresión a la cual habíamos llegado, reemplazamos por sus correspondientes valores. Gamma sub b era 13.600 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos por 0,38 metros, menos 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, kilogramos fuerza, es el peso específico del agua, por 0,76 metros. Esto nos da una presión en el punto M de 4.408 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Esta unidad que aquí tenemos es poco común utilizarla. Ustedes cuando miden presión probablemente, o algo muy simple en medir presión es cuando regulan las gomas de un auto, por ejemplo, podrán encontrarse con valores de bar, porque son unidades inglesas, o algo un poquito más común es el kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. No es otra cosa que pasar los metros cuadrados a centímetros cuadrados, lo que nos daría un valor de 0,44. Y algo muy práctico para nosotros en hidráulica, como habíamos dicho anteriormente, es pasar este valor a metros de columnas de agua. ¿Qué significa esto? Es dividir la presión que aquí tenemos por el peso específico del agua, es decir, divido esto por 1.000 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, lo que me cancelo los kilos, me queda metro cuadrado con metro cúbico y me queda el metro de columna de agua. Es un valor simple de analizar y es un valor en el cual nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente de la magnitud. Mucho más fácil que el kilogramo sobre centímetros cuadrados, digamos. Entonces, normalmente trataremos de trabajar cuando hablemos de presión en esta unidad, metros de columna de agua. Si yo quisiera representarlo en metros de columna de mercurio, en vez de dividir por el peso específico del agua, dividiré por el peso específico del mercurio. 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. En el punto 2, para el mismo gráfico nos decía que A era un aceite con un determinado peso específico, B tenía una densidad relativa de 1,25 y cambiaba el valor de Z y de I. La ecuación es exactamente la misma, lo que cambiamos son los valores numéricos, donde 1,25 por 1000, ¿por qué por 1000? Porque esto está en densidad relativa o peso específico relativo, debemos multiplicarlo por el peso del agua, por el peso específico del agua, por su correspondiente altura, menos el valor del peso específico del líquido A por su respectiva distancia, nos da una presión de 364,45 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, o lo que es equivalente a 0,36 metros de columna de agua. Muchas veces no es posible o no es tan fácil determinar la presión que hay en un determinado punto, sino lo que nos interesa es determinar la diferencia de presión entre dos puntos. Puede ser dos puntos de una misma cañería, por ejemplo, el inicio y el final de una cañería. Entonces, para eso utilizamos lo que llamamos manómetros diferenciales. Como dice aquí la filmina, dice, se utiliza para medir la diferencia entre dos puntos cuando no es posible determinar la presión real en cada uno de los puntos del sistema. Si aquí analizamos el primero, partimos de la presión en A, lo vamos a ir escribiendo aquí, partimos de la presión en A, al ascender, dijimos que por la ley de los manómetros el valor es negativo, menos H sub 1 por el gamma sub 1,
llegamos a hasta este valor de aquí, representado por h sub 2, que será menos gamma sub 2 por h sub 2. Esto que está aquí lo podríamos sumar y restar al mismo tiempo, cosa que no haremos. Y aquí, partiendo desde este punto, será más gamma sub 3 por h sub 3. Todo esto será igual a la presión en B. Para determinar la diferencia de presión entre A y B, será la diferencia entre esto y deberemos despejar de esta ecuación que aquí vemos los respectivos valores que conocemos. Es posible que gamma 1 y gamma 3 puedan ser los mismos fluidos. Es muy probable, pues si yo tengo una cañería, por ejemplo, de esta longitud, suponiendo que esto es una cañería, y este es mi punto A y este es mi punto B, y yo necesito determinar la diferencia de presión entre ambos, el fluido que tenemos en A y en B es el mismo, y yo tendré un manómetro de estas características, por ejemplo, con dos fluidos distintos, y podré determinar la diferencia de presión que tengo. Si realizamos un ejercicio para un manómetro diferencial, nos pide determinar la diferencia de presión entre los puntos entre las tuberías M y N si el fluido A tiene una densidad relativa de 0,90, la densidad de el fluido B es de 1,10 toneladas fuerza sobre metros cúbicos y Z tiene un valor de 81 centímetros. Aquí nuevamente, en una primera instancia, determinaremos el proceso completo, todos los puntos de inflexiones completos. Ya, yo repito, recomiendo iniciarlo así y luego, cuando ustedes vayan asumiendo el proceso, ir reduciendo pasos. Entonces tenemos distancia 1, distancia 2, distancia 3, 4, así sucesivamente hasta el punto 12. Si partimos del M, tendremos I sub A menos I sub A por D1 menos I sub A por D2 más I, digamos, gamma A por D3, esto es más D4 más D5, sacando factor I sub A, ¿no? Aquí empezamos con gamma sub B, tendremos menos D6, perdón, más D6, tendremos menos D7, menos D8, menos D9, y aquí volvemos a gamma sub A, donde tendremos menos 10, más 11, más 12. Ahora podremos ir cancelando términos iguales, que se van cancelando, porque el fluido asciende y desciende en la misma tubería. Entonces podremos decir que 1 y 4 son los mismos, 2 y 3 son las mismas longitudes, 6 y 7 son las mismas longitudes, 10 y 11 son las mismas longitudes. Lo que nos queda en esto que aquí vemos, que queda resumido en esta expresión. Pero si analizamos el gráfico en primera instancia, el segundo gráfico, podemos ver que Z es igual a 5, que es esta altura, más 12, que nos queda, y por otro lado que Z es igual a 8 más 9. Por lo que nos queda que la variación de presión entre M y N sería igual a gamma sub B por Z menos gamma sub A por Z, es decir, Z por la diferencia de los gamas. Reemplazando esto con sus valores numéricos, será 0,81 por 1100 menos 900 kilogramos sobre metros cúbicos, nos da un valor de 162 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, equivalente a 0,81
16,2 metros columna de agua. Otra forma que tenemos para analizar este mismo ejercicio, y es a lo que uno pretende que lleguen con el tiempo, es como habíamos cancelado los términos en su momento y cancelándolo al mismo tiempo. Sabemos que entre 2 y 3 se van a cancelar. A su vez sabemos que entre 6 y 7 también se van a cancelar. Sabemos que entre 10 y 11 se van a cancelar. No los tenemos en cuenta directamente. Y por lo que aquí vemos, entre 1 y 12 sucede exactamente lo mismo. Entonces esta expresión podría quedar como M. La presión en M será igual a Z por gamma sub A menos Z por gamma sub B, que es la expresión a la cual habíamos llegado anteriormente. Y nuevamente tenemos el mismo resultado. Aquí, si quisiéramos calcularlo, para no tener que pasarlo, tener todo en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados, si nosotros trabajamos directamente con la densidad relativa o el peso específico relativo, es decir, con el 0,9 que nos daba como dato y pasarlo esto a densidad relativa 1,1, ya trabajaríamos directamente en metros de columna de agua, porque estas densidades relativas, suponiendo que esto es 1,1 y esto es 0,9, ya serían relativas al agua, y aquí tenemos la expresión en metros. Entonces directamente ese resultado sería el metros de columna de agua. Es una forma de ir ganando tiempo en el proceso y en los cálculos. Pero repito, es recomendable que eso lo vayan haciendo a lo largo de que vayan entendiendo cada uno de los ejercicios. Aquí tenemos otro manómetro diferencial que nos dice las densidades. En A es agua, en el segundo es un líquido con una densidad relativa de 0,85. Nos dan los valores de Z y de I, que son los mismos. Nos pide delta P. La presión, aquí tenemos una distancia x1, 1 que no conocemos, si vamos analizando. Aquí luego tenemos el valor de x. Aquí tenemos una distancia 2, que son iguales aquí y aquí, que no conocemos. Y aquí tenemos esta distancia que aquí ya sabemos que se va a cancelar porque sube y baja en el mismo manómetro. Entonces si partimos de la presión en M menos gamma sub A por H sub 1 menos I sub B por Z, que es este valor, más gamma sub A por H sub 2 sería igual a la presión en N, o menos presión en N es igual a 0. Si analizamos el gráfico que aquí tenemos, podemos ver que H1 o 1 más X es igual a Y. Y por el otro lado, que X más H2 es igual a Z. Si igualamos ambas expresiones en función de X, o sabiendo que Y es igual a Z, en este caso, las igualamos, se nos anulan las X y nos queda que necesariamente H1 y H2 son iguales, por lo que este término con este término se me cancela y nos queda finalmente la expresión que la variación de presión entre M y N será igual a gamma sub B por Z. Reemplazando por su valor, ahora ya trabajamos directamente con el 0,85 por 0,68 metros, nos queda que el delta PMN es igual a 0,58 metros de columna de agua. Aquí les dejo un cuarto ejercicio que nos da la presión aquí
El cuarto ejercicio, que nos da la presión que hay en M y en N, nos dice qué fluidos son A y B y nos pide determinar el valor de H. Y nos da acá cotas de niveles entre A y N. Esto está a 5 metros y esto está en 3 metros. Esto se los dejo para que lo realicen ustedes, y este ejercicio, al igual que los anteriores, deberán estar incluidos en el trabajo que deben hacer con la guía de los ejercicios. Otro tipo de manómetro es el manómetro inclinado, que nos permite medir diferencias de presión más pequeñas. Es un manómetro un poco más preciso. ¿Por qué? Porque el desplazamiento que se produce en un tubo inclinado es mayor al que se va a producir en un tubo vertical. Si aquí nosotros trazamos una paralela a la horizontal y aquí suponemos un manómetro, esta segunda línea es un manómetro vertical aquí. Si nosotros tuviésemos una variación de la presión, por ejemplo, que la presión sea aquí, nosotros deberíamos leer entre esta variación y esta, tendríamos un cierto valor de recorrido. Pero si a este lo extendemos en un tubo horizontal, en un tubo inclinado, perdonen, suponiendo que llegue acá, esta será la lectura en el tubo inclinado. O sea, para una pequeña variación en la vertical en un tubo inclinado, tendríamos una mejor precisión de la lectura, y esto está relacionado con el seno de este ángulo θ que tenemos aquí. Es la descomposición en la hipotenusa de este triángulo que aquí se forma, ya sea este, digamos, sea este o el opuesto, digamos, o este que tenemos aquí, es lo mismo, digamos. Tenemos una mayor precisión en la lectura. Este ejercicio nos pide determinar la presión en M cuando A es agua y B mercurio. Nos da el gamma del mercurio y la longitud L de 22,30 centímetros y un alfa de 30 grados. La presión en M menos en A no tenemos porque está en la horizontal, gamma sub B por el valor de H, pero nosotros no conocemos H. Deberemos recurrir al triángulo para determinar que H es igual a L por el seno del ángulo, y de acá nos queda que la presión en M será igual a 1,52 metros de columna de agua. Por más que yo tenga esta longitud L, siempre la variación de la presión, nosotros la variación de la presión será respecto a H. Por eso debemos utilizar el seno del ángulo. Cuidado con esto, porque este tubo vertical podría ser una manguera de cristal que no está recta y podría tener esta variación así, por ejemplo, y llegar hasta aquí, y no importa esta longitud sino esta diferencia de H, porque la variación estaba por la variación de altura. Cuidado con eso, que suelen ocurrir errores en ejercicios. Y aquí les dejo otro ejercicio para que realicen ustedes, que dice determinar cuál será la variación que sufre el manómetro cuando la presión varía entre 1,5 y 1,6 metros de columna de agua. Si la presión en M es de 1,5 o 1,6 metros de columna de agua, determinar la variación si el manómetro es vertical, es decir, corresponde a H, o es inclinado con este ángulo de 30 grados. ¿Cuál será la diferencia que tendremos en un manómetro y en el otro? Y que digan ustedes a través de este ejercicio qué manómetro es más sensible y nos permite determinar esta pequeña diferencia de 0,10 metros de columna de agua. Hasta aquí la clase de hoy,
y cualquier consulta nos vemos en el foro.